Que Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Espero en Dios que se encuentren bien. Les mando un abrazo y espero en Dios podernos vernos pronto en persona. Pero por el momento vamos a seguir confiando en Dios. Vamos a seguir alabando el nombre del Señor en nuestros hogares. Y les pido que me acompañen a leer una palabra en esta tarde que se encuentra en Mateo capítulo 22, versículo 15 en adelante. Mateo 22, 15 en adelante. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Esta pregunta que le hacen a Jesús parece una pregunta simple. Quizá nosotros dijéramos: bueno, sí hay que pagar impuesto al gobierno, no pasa nada. Mas sin embargo, esta pregunta que le están haciendo a Jesús es una pregunta trampa, ya que esta pregunta estaba cargada de política, cargada de valores religiosos como también valores morales. Tenía un valor político muy fuerte, ya que en estos tiempos los romanos tenían en opresión a los judíos. El imperio romano era muy duro con los judíos y había establecido reglamentos que ponían a los judíos en opresión, especialmente cuando se trataba de dinero. Había una ley donde los judíos tenían que dar impuesto a los romanos. Tenían que dar un porcentaje de sus finanzas al gobierno romano, lo cual para los judíos era una ofensa, era una falta de respeto, ya que para ellos no se podía dar tributo o ofrenda de ninguna parte a un hombre, sino solamente a Dios. Ellos veían esto entonces como una injusticia, pero también lo veían como una ofensa para Dios. La moneda romana tenía imprenta una imagen que era de César y tenía inscrita una frase que decía: Tiberio César, hijo del divino Augusto. Estas monedas, por lo tanto, estaban llenas de propaganda que fermentaban la idolatría, la adoración a emperadores o a dioses paganos. Es por esto que los judíos consideraban el tener estas monedas o el dar tributo como una forma de idolatría. Había muchas leyes que oprimían a los judíos de esos tiempos. Otra ley que tenían los romanos era que cualquier romano podía obligar a un judío a llevar su carga una milla, de manera que los judíos no podían negarse. Imagínese usted vivir en estos tiempos, que si usted va por la calle yendo a su casa o yendo a su trabajo y alguien le obligue a llevar una carga solamente por ser de otra raza o otra religión. Esta es la clase de opresión que estaban viviendo ellos en esos tiempos, de manera que la pregunta que le hacen a Jesús va más allá de solamente el pagar los impuestos. Para colectar los impuestos, los romanos habían contratado a algunos judíos para que les asistieran en esto. Algunos judíos se habían unido a los romanos para trabajar para ellos, de manera que los judíos lo veían a ellos como unos traidores al judaísmo. A estas personas que recaudaban los impuestos se les llamaban publicanos. Muchas veces vamos a encontrar en la Biblia, en los evangelios especialmente,
que habla de los publicanos. Y usualmente se les refiere a ellos como traidores o como ladrones. La mayoría de estas personas se aprovechaban de la autoridad que les había dado para colectar más de la cuenta y quedarse ellos con gran parte de ese dinero. Los judíos sabían esto, por lo cual les despreciaban aún más. Estos hombres llegaban a ser personas de mucho dinero, personas de riquezas, pero estas riquezas eran a costa de los judíos que pagaban sus impuestos. Mateo era uno de ellos antes de conocer a Jesús. Mateo 9:9 dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús, sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Podemos ver cómo en ambas ocasiones eran los fariseos los que acusaban a Jesús, los que trataban constantemente de poner trampa a Jesús. Los fariseos eran judíos muy religiosos, con influencias políticas muy fuertes dentro del pueblo judío. Eran personas muy estudiosas, muy conocedoras de la ley. Estos hombres, por lo tanto, tendían a creerse superior a los demás. Ellos se pensaban que eran mejor, más íntegros o más santos que otros. Por lo tanto, Jesús vino y les contesta de esta manera y les enseña que no era solamente el ser religiosos, sino que les dice que aprendan lo que es misericordia quiero y no sacrificio. Porque en realidad estas personas aparentaban ser personas de piedad, pero que no tenían misericordia por los demás. Jesús les aclara diciendo que Él vino por aquellos que se habían perdido, que Él vino por aquellos que estaban enfermos, que Él no vino por los justos, sino por los pecadores. Ya que ellos ofrecían su sacrificio en el templo, pero eran altivos de corazón, discriminaban a aquellos que no eran como ellos. Es por esto que Jesús les responde de esa forma. Jesús vino por aquellos que se habían perdido. Jesús les dice claramente que Él vino no por religiosidad, sino a enseñar lo que en realidad es el amor de Dios. Él vino a enseñar lo que es el amor de Dios por la humanidad. Estas personas eran muy religiosas, pero no tenían el amor de Dios en su corazón. Estas personas religiosas estaban esperando a un libertador, a un hombre que viniera a libertarlos, a ese Mesías. Mas sin embargo, cuando Jesús vino, no le recibieron, porque ellos no esperaban a un hombre humilde, un hombre manso como Jesús. Ellos esperaban un hombre que viniera a deshacerse del imperio romano, a tomar posesión y establecer un reino de esta tierra. Pero Jesús vino a establecer un reino diferente, un reino mayor, un reino que permanece para siempre. Por eso Jesús constantemente decía: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos. Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Porque Jesús, siendo él mismo judío, vino a los suyos y los suyos le rechazaban. Pero luego dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esta es la bendición más grande que usted y yo tenemos, ya que nosotros no somos judíos, pero que a través de Jesús llegamos a ser hijos de Dios. Somos lavados por la sangre de Cristo,
de manera que nosotros llegamos a heredar esa salvación. Jesús fue rechazado por los mismos judíos, pero dice que todo aquel que cree en Él, entonces Él le da potestad de ser hecho hijo de Dios. La pregunta acerca del impuesto, entonces no era simplemente una pregunta acerca de los impuestos, era una pregunta cargada de política y religiosidad. Nos dice Mateo 22:16, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? No había salida fácil para Jesús, ya que la pregunta era una pregunta trampa. Si Jesús decía que no había que dar tributo a César, entonces él mismo se estaría declarando en contra del gobierno romano, de manera que si esto llegaba a los oídos de los romanos, Jesús probablemente lo hubieran prendido y lo hubieran matado antes del tiempo. Pero si Jesús por otro lado decía que sí hay que dar tributo, entonces él se estaría declarando en contra del judaísmo. Él estaría declarándose como un idólatra y en contra de la ley. Los fariseos le hacen esta pregunta sabiendo que lo que Jesús responda lo va a meter a él en problemas. O los romanos se van en contra de Jesús, o los religiosos o los judíos mismos se irían en contra de Jesús. Pero dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Él les dijo: dad pues a César lo que es de César, y dar a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto se maravillaron, y dejándole se fueron. Muchas veces nosotros también, al igual que los fariseos, nos enfocamos en las cosas de este mundo. Nos enfocamos en lo que debemos o no debemos hacer, en lo que debemos o no debemos decir, en lo que debemos o no debemos vestir, en lo que debemos o no debemos comer, etc. Podemos llegar a ser como estos fariseos. Ellos pensaban que la santidad estaba en aparentar ser santos, en seguir la ley letra por letra, en ofrecer sacrificio, en seguir las costumbres judías, pero se habían olvidado de lo más importante, que era el formar una relación personal con Dios, el amar a su prójimo como a sí mismos, el mostrar misericordia para los demás. Ellos decían que amaban a Dios, pero solamente de palabras, solamente a través de su religiosidad, pero sus corazones estaban altivos, sus corazones estaban lejos del amor de Dios, y es lo que Dios les estaba diciendo en esta ocasión. Lo que Jesús les contesta es que ellos, mientras ellos se estaban enfocando en lo que hay que dar o no hay que dar a César, Él le dice: denle a César lo que es de César, pero también denle a Dios lo que es de Dios. Lo que Jesús les contesta les deja a ellos sorprendidos, porque ellos no esperaban esta clase de respuesta. Jesús les dice, en otras palabras, hay cosas que le pertenecen a este mundo. Hay cosas que las debemos hacer en obediencia a nuestros gobiernos. Jesús no les está mandando irse en contra del gobierno. Él les dice más bien: cumplan con los reglamentos del gobierno. Pero lo más importante es que hay cosas que no son de este mundo. Hay cosas que no le pertenecen a los gobiernos. Hay cosas que solamente le pertenecen a Dios.
¿Y qué significa entonces esto? Dar a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que le pertenece a Dios entonces? Si leen conmigo en Efesios 1:13, dice lo siguiente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Segunda de Corintios 1:21 dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si el tributo de los impuestos le pertenecían a César por tener su imagen en la moneda, entonces esto quiere decir que nosotros le pertenecemos a Dios porque tenemos su sello en nuestras vidas, porque tenemos su imagen imprenta en nuestros corazones. La palabra nos dice que cuando aceptamos nosotros a Jesús como nuestro Salvador, Él nos dio un sello. Ese sello es la garantía de la salvación. Ese sello es el que te identifica a ti como hijo de Dios. La palabra también nos dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Esto nos lo dice en Génesis 1:26. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, nosotros tenemos la imagen de Dios imprenta en nuestro ser. Por lo tanto, nosotros, nuestras vidas, le pertenecen solamente a Dios. Lo que Jesús está diciendo entonces es: preocúpense porque el sello de la salvación esté en sus corazones. Esto es lo único importante. Tu alma le pertenece a Dios, así que los gobiernos te pueden quitar todo. Los gobiernos te pueden exigir lo que sea. Vivimos en un mundo político lleno de injusticia social. Pero no permitamos, hermanos, que estas cosas ocupen el primer lugar en nuestras vidas. No seamos como los fariseos enfocándonos en estas cosas, sino enfoquémonos en preparar nuestras vidas delante de Dios, de dar a Dios lo que le pertenece a Dios. Dejemos a un lado las apariencias de santidad y enfoquémonos realmente y verdaderamente en alcanzar esa santidad. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos, la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Busquemos a Dios cada día más. No te preocupes por lo demás. Es fácil a veces poner la mirada en las cosas de este mundo, pero no dejes que nada ni nadie te quite el enfoque de la importancia verdadera que es la salvación. En estos días muchos quizá nos hemos preguntado si es que ya hay que volver al templo o aún no. Algunas iglesias ya han vuelto a sus templos y ellos lo han hecho porque quieren agradar a Dios. Otras iglesias han decidido no volver todavía, esperar un poquito más, y lo han hecho porque también quieren agradar a Dios. Quizá hasta hay desacuerdo entre algunos creyentes el decir si se debe volver o no se debe volver aún. Unos dicen hay que cuidarse y obedecer las autoridades, hay que seguir los reglamentos y esperar un poco más. Otros dicen esto va en contra de nuestra fe, es una ofensa el que no podamos nosotros estar en nuestros templos. Hermanos, no se trata de que estemos en contra o a favor de volver ya. Así como Jesús les dijo en esta ocasión, dar a la autoridad lo que es de las autoridades. Pero lo más importante, y con lo que yo quiero que nos quedemos hoy día, es dar a Dios lo que es de Dios.
La imagen de Dios está en tu vida. El sello del Espíritu Santo está en tu vida. No nos enfoquemos en las otras cosas, sino preocupémonos porque la salvación esté siempre en nosotros. Preocupémonos nosotros por nuestra vida espiritual, por buscar a Dios, porque el amor de Dios está en nosotros. No nos olvidemos de amar a nuestro prójimo, de tener misericordia de los demás, de amar a los demás, de ayudar a los demás. Porque así como Jesús se sentaba en la mesa con los pecadores, así también Él nos ha mandado a nosotros a enseñar amor, a predicar su palabra. Él dijo: ir por el mundo y predicar el Evangelio. No necesariamente tienes que salir del país para predicar. Tú puedes predicar en tu propia casa, a tu familia. No solamente con palabras, sino por hechos, por tu actitud, por tu forma de ver la vida. Puedes predicar a tus amistades, hablarles de Dios. Podemos hacer una diferencia y marcar una diferencia donde sea que estemos. Dios nos ha mandado a predicar su palabra. Que nuestro enfoque sea en el buscar de Él, en consagrarnos más a Él, en santificarnos más en su presencia. Que nosotros lleguemos a ser más como Dios quiere que seamos. Dios nos está llamando como iglesia a todos a buscarle personalmente. Cuando nosotros buscamos a Dios en la intimidad, es ahí cuando Él te habla a ti personalmente. Búscale en oración, allí en tu casa, no te desanimes. Sigue adelante. Vamos a seguir orando. Este es momento de acercarnos más a nuestro Dios. A veces nosotros hablamos mucho de nuestro Dios porque hemos leído en la palabra, pero quizá no hemos tenido una experiencia personal con Él. Dejemos que sea Él quien cambie nuestros corazones, que nos revele su palabra, que nos hable. Y vas a ver cómo Dios mismo te va a ir guiando, te va a ir revelando su palabra. De manera que Él va a ir cambiando aquellas cosas que a Él no le agradan en tu vida. Yo te animo a seguir adelante. Yo te animo a buscarle en oración. Si ustedes se quieren unir conmigo esta semana, vamos a orar. Vamos a orar todos los días, a la hora que usted pueda, hermano. Yo no sé qué hora a usted le conviene más, pero a la hora que usted puede, tómese una hora de su día. Haga un compromiso con Dios. Tómese una hora y ponga esa hora dedicada para estar con Dios. Arrodíllese. Pídale a Dios que sea Él quien le hable y deje que sea el Espíritu Santo hablando a su corazón. A veces nosotros nos enfocamos en querer ser mejores, aparentando algo, pero el verdadero cambio solamente viene en la presencia de Dios. Que nosotros busquemos acercarnos más a Él. No nos olvidemos de dar a Dios lo que es de Dios. Que Dios te bendiga y te llene de su Espíritu Santo. Que su presencia esté contigo todos los días y que su paz permanezca en tu corazón. Que Dios te bendiga.